Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Love Talks, como todos los viernes, 9 de la mañana, aquí estamos por Radio 13. Les recuerdo nuestras redes, Radio 13 Digital, con números 13 en Instagram y en Facebook. Yo soy Sergio de la Garza, esto es Love Talks, mis redes, @Sergio Love Talks en Instagram y sergiodelagarza.mx en Facebook. Y hoy tengo el tema interesantísimo de el sexo en la pareja. Y para esto me acompaña nada más y nada menos que Marcela Palma. Marcela es Sabiná, es terapeuta que utiliza sabidurías indígenas ancestrales, con recapitulación. Y pues, bienvenida Marcela. Muchísimas gracias por estar aquí. Sergio, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Es un gran honor que estés aquí y con este súper tema, el sexo en la pareja. Pero antes de entrar al tema, quiero que nos cuentes un poco más de ti. ¿Qué es esto de las técnicas que utilizas como terapeuta, de las técnicas indígenas, de sabiduría indígena ancestral? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, Sergio, primero te voy a decir cómo ocurrió una magia en mi vida. Hace varios años, un indígena muy sabio me entrenó, comenzó el entrenamiento del camino del conocimiento conmigo. Y ha sido un proceso mágico y maravilloso, fuerte en muchos sentidos. Y ellos utilizan una técnica espectacular llamada la recapitulación. Conforme tú vas avanzando en tu vida, todas las memorias de tus eventos se van grabando en tu subconsciente y ahí se quedan, y entonces esto va a ir generando el destino de tu vida. Entonces imagínate qué tremendo es esto, porque si las memorias de la infancia generan tu presente, entonces en realidad cuánto libre albedrío tenemos. Entonces, estos hombres y mujeres de conocimiento desde hace muchísimos años encontraron una manera para poder liberar la mente. Y la técnica que usaban, llamada la recapitulación, se hace de diferentes maneras dependiendo los diferentes linajes. Y en algunos, te puedo decir, por ejemplo, en el que a mí me enseñaron, se hace con respiraciones, inhalando y exhalando las memorias, con técnicas específicas para ir liberando esas memorias y poder encontrar la libertad y poder ver el presente. Porque si lo que tú ves tiene que ver con las memorias, entonces cada vez que tú ves algo afuera, lo que haces es interpretar de acuerdo a tus memorias lo que ves afuera, entonces sigues viviendo en el pasado. En el momento en que tú vas liberando esas memorias con estas técnicas de respiración que tienen ellos, lo que va sucediendo es que entras a un vacío. Ya no puedes sacar un significado de lo que ves y por lo tanto empiezas a ver realmente la realidad y lo que sucede afuera. Por ejemplo, si tú ves un cuadro, lo que vas a decir, una pintura, en cuanto la miras dices, la pintura que me dio mi mamá. Y entonces igual y tu mamá ya hasta se murió. Y entonces lo que sucede es que vas a estar viviendo en el pasado de cuando tu mamá te lo dio. Y como eso, si tú observas, a cada cosa le vas a sacar un significado, menos hablar del presente o de la cosa o de la persona. Y eso es muy importante por el tema que vamos a hablar hoy, de la sexualidad. Y entonces estos antiguos sabios tienen esta hermosa técnica junto con otras para poder tener una vida impecable. Y como impecable no quiero hablar de valores, para nada, sino la impecabilidad en estos caminos de conocimiento es el ahorro de energía. Es el no tirar energía viviendo o en el pasado o utilizando disfraces erróneos. En algunas terapias le llaman máscaras, ¿no? que se apoderan de ti, que actúas otra cosa. Y entonces empiezas a ahorrar esta cantidad de energía y la vida se vuelve muy hermosa, muy sublime, pero especialmente porque cuando estás con alguien, estás viendo en realidad a esa persona y no estás trasladando tu infancia a esa persona, lo cual vuelve las relaciones muy complicadas. Por supuesto, de ahí, pues nuestro querido Freud que decía, infancia es destino.
¿no? Exacto. Entonces, pero Freud dice infancia y destino, pero la sabiduría indígena nos da herramientas para que entonces la infancia no sea destino. Exactamente. Para que dejemos de filtrar todo de acuerdo a lo que grabamos en la infancia. Exactamente. Y es un camino hermoso, pero de una gran decisión. Tienes que tener esta gran decisión de andarlo, ¿no? Porque tienes que revisarte todo el tiempo, hacer recapitulaciones todas las noches para ver en qué momentos te moviste en el día. Y es fantástico cuando de repente un día dices, ¿qué crees? Puedo tener 40 o 50 años y te acabas de dar cuenta que toda tu vida has vivido en el pasado. O sea, que nunca has vivido realmente tu vida, ¿no? Y entonces es como un poco choqueante, pero un hombre sabio, imagínate cómo es esto de complejo y de cómo vivimos en estas relaciones todos, que un hombre sabio me dijo, con que un día de tu vida vivas en el presente, entonces valió la pena vivir. Entonces, solo nos deja que pensar de cómo estamos viviendo todos los seres humanos, ¿no? Y con quién creemos que estamos durmiendo, que eso es lo más impresionante, y de ahí toda esta conflictiva en las parejas y en la sexualidad. Wow. Bueno, pues esperemos que no sea el último programa, sino que sea el primero de muchos. Y vamos con el tema del sexo en la pareja. ¿Qué sucede normalmente en la cuestión sexual en las parejas? Lo que sucede en la actualidad es que nos conocemos, ligamos y, híjole, pues si acaso tercera cita ya llegamos, cuarta, ya estamos en el sexo, ¿no? Quinta ya esperamos mucho y décima, bueno, ni hablar, yo creo que nadie espera la décima, ¿no? Creo, tal vez tengo la mente demasiado ya desviada, pero yo así lo veo. Entonces, y de ahí se hace la pareja, pero empezamos a tener relaciones sexuales y de ahí ya sigue toda la historia que conocemos. ¿Cómo ves esto tú? ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista unión de dos personas así? ¿Qué está sucediendo? Bueno, primero déjame irme a un paso antes. ¿Por qué yo siento una atracción por una persona? Porque claro, a ti te puede gustar alguien y a mí me puede gustar otro alguien. Entonces, eso es lo primero que es sumamente apasionante para mí. La gente cree que le gusta a alguien porque realmente siente aquí algo como, wow, cómo me gusta ese personaje, ese hombre o esa mujer hermosa, y que tú lo decidiste. Entonces, vamos a empezar por las mentirotas que nos contamos, porque imagínate que si yo te dije que toda la historia de tu infancia va a generar tu destino, entonces desde la programación y las memorias de tu infancia tú vas a elegir a tu pareja. Eso es lo que es más interesante, ¿no? Entonces, imagina tú que yo vi a mi papá y a mi mamá golpeándose, ¿no? En agresiones. Y entonces yo grabo adentro de mí como sistema de creencia, las parejas se agreden. Y después de eso, entonces tú y yo vamos a salir a ligar, ¿no? Y yo voy a traer una pancarta aquí enfrente que va a decir, yo necesito quien me agreda. Y entonces resulta que por ahí hay un pelirrojo lindo que viene de haber sido agredido. Y entonces tiene una pancarta que dice, ¿qué crees, chiquita? Yo te voy a agredir, ¿no? Y entonces nos leemos los campos de información. Y yo te digo, Sergio, ¿qué crees? ¿Ya viste ese pelirrojo? Me fascina. Y tú me dices, hey, Marce, para. ¿Ya viste el moreno de al lado? Está mucho más mono. ¿Por qué no te fijas en él? Y yo no, a mí me gusta el pelirrojo. Lo que en realidad me gusta es la información del pelirrojo que es similar a la mía. Por eso coloquialmente decimos los patos se casan con patos. Y entonces yo voy a empezar a sentir una atracción hacia esa persona. ¿De dónde viene esta parte de deseo sexual? Bueno, simple, somos seres biológicos que tenemos esta naturaleza sexual, que tenemos hormonas y que pues respondemos antes, pero no es que
que yo lo vea y diga, ay, desde mi pureza, ese hombre yo lo elijo desde mi presente y entonces voy a decidir cuándo me voy a acostar con él. No, lo hacemos como un instinto biológico, pero buscando a papá o a mamá. Esto es sumamente interesante, porque Instinto después... biológico. Sí, a ver, déjame ahí nada más precisar. Hay la parte que es instinto biológico sumada a la información, que es donde viene papá y mamá. Entonces, desde ahí nos gusta a alguien, desde lo biológico más la información que traemos. Exactamente, exactamente. Y que además traemos que ni sabemos que traemos. Exacto. Y entonces la gente defiende a capa y espada, a mí me gusta fulano de tal o fulanita de tal, y no es cierto. Sabes que los has oído cómo hablan y me llegan en terapia conmigo y me dicen, es que parece que lo conozco de toda la vida. Siempre me dicen eso, ¿eh? Que es único cuando lo sienten y que es, wow, él y yo tenemos algo porque nos conocemos lo conozco, siento que lo conozco toda la vida. Claro, porque su memoria celular, las memorias de su vida son similares a las mías, por eso resueno tan cómodamente con esa persona. Y entonces, pues, ¿qué sucede en esta biología? Pues tenemos esta excitación, ¿no? Y hay otra cosa que es muy importante de por qué la gente no llega a ciertas citas. Porque también hay una creencia por ahí, en mucha gente, no en todos, porque hay gente que sí llega a muchas más citas, de que el sexo es lo que amarra. Porque yo he hablado, por ejemplo, con los hombres es diferente porque los hombres tienen una gran cantidad mayor de testosterona que las mujeres. Entonces el hombre ve a una mujer y pues se excita con una gran facilidad. La mujer no. Aunque te digan que sí, la mujer no es que llegue y vea a alguien y diga, ¡ah! No. Lo que pasa es que lo que siente rico es porque está viendo a su papá o a su mamá, ¿no? Y es, como te digo, ya es conocido. Pero en este sistema de creencias, especialmente en esta actualidad, es si se acuesta conmigo, o especialmente muchas veces las mujeres, si me acuesto lo amarro. Y no hay cosa más errónea que eso. Y te voy a contar por qué. Porque cuando tú pasa algo en tu vida, tú haces una conexión cerebral. Imagínate que vas a meter un bloque de información. Ese bloque de la primera información es lo que se queda. Por eso nuestros padres anteriormente, sin haber caminado el camino del conocimiento, simplemente por experiencia, nos decían, la primera impresión es la que cuenta. Y ellos nos decían, esto te repito, por experiencia, pero hay una parte científica en esto. Yo meto ese bloque de información y hago una conexión al respecto. Y entonces yo cuando ve a esa persona ya la voy a ligar con la parte sexual. ¿Sí? Eso es de suma importancia, porque ¿qué sucede cuando la pasión baja? Entonces, cuando yo veo a esa persona y aquí adentro de mi cabeza yo la relaciono con pasión o con sexo y ya no tengo esa pasión por esa persona, entonces la voy a desechar, porque no pude hacer un vínculo al principio. Pero si tú sales con una persona mucho tiempo y te enamoras de esa persona desde otro lado, entonces la información que tú metes, ponle tú, la información que yo meto de Juan en mi cabeza va a ser lo que a mí me gusta de Juan. Entonces, si la pasión llega a bajar, de todas maneras yo sigo teniendo una información bonita de Juan. Y entonces puedes perdurar más. Por eso, hace muchos años, en la época de nuestros abuelos y para atrás, no permitían los hombres, los padres y las madres que las mujeres tuvieran mucho contacto físico con el hombre. Digo, sin saberlo, son cosas como muy intuitivas. De hecho, mi padre decía, es que nosotros preferimos a una mujer virgen. Dice, te digan lo que te digan, nosotros nos gusta una mujer virgen. Creo que él que no fuera, él no decía virgen, él decía que no fuera tan fácil, ¿no? Que en aquella época fácil era quien se acostaba con una persona a la primera de cambio. Y entonces,
Ellos, como te digo, lo veían por experiencia, pero hay esta explicación, ¿no? Entonces, te lo voy a poner de alguna manera. Imagínate que tú llegas a un restaurante y pides un pescado a la mantequilla y no te gusta. La próxima vez que tú regreses a ese restaurante, ¿vas a pedir pescado a la mantequilla? No, porque ya tienes una información y el mesero te dice, ¿qué cree? Pero es que ya lo mejoramos. Pero tu cerebro ya tiene registrado que sabe feo y tú vas a decir, no, mejor tráigame un filete. ¿Sí? Entonces, sucede lo mismo. Si yo genero una información que tiene que ver con la parte sexual con una persona, pues entonces cuando termina la pasión o baja, porque ¿qué crees? Baja. Todo tiene una curva. En el camino del conocimiento le llamamos la ley de las octavas. Todo sube y baja. Y entonces al principio cuando tú conoces a alguien, empiezas a tener esta chorreada de químicos increíbles, ¿no? Dopamina y serotonina y oxitocina. Eres una bomba de delicias así de, ¡oh! Eso que duele la pancita aquí rico, pero que es un saborcito como rico, ¿no? Y eso dura aproximadamente de 8 a 10 meses. Puede que un año. Así, esa sensación de, ¡ay, ahí viene por mí! ¡Wow! Eso dura poco. ¿Por qué? El cuerpo tiene que defenderse porque ahí estás todo el tiempo nada más así soñando. ¡Ay, fulanito! O ¡ay, fulanita! Y entonces esos químicos tienen que disminuir para que tú puedas regresar a una vida normal. Y entonces cuando empiezan a disminuir, no es que ya no se te antoje tener relaciones sexuales con tu pareja, pero ya no es lo mismo. Llegas a un equilibrio. Y si tú vinculaste, tu primera información fue desde el sexo, entonces, ¿cómo vas a poder vincular con esa persona si no tienes una información al respecto? También te quiero compartir que mucho en terapia, cuando he hablado con muchas mujeres, que al principio sí, no, es que yo lo vi de verdad, se me antojaba y quería estar con él. Pero cuando de verdad te abren su corazón en terapia y puedes acecharlas de una manera hermosa, te acaban diciendo que realmente era para ver si esa persona se quedaba con ellas. Porque creen que si no tienen relaciones, el hombre va a ir a buscar a alguien más. Porque como ahorita todo el mundo se acuesta de manera fácil y simple, entonces dicen, bueno, pues si no se acuesta conmigo va a tener acceso a otras muchas. Antes, en la época de mis papás, pues eso ni hablar, ¿no? Para que encontraras a alguien que se quisiera acostar contigo así de rápido, pues no había. Pero hoy sí, se volvió como algo cultural. Entonces, por eso lo hacen. Todo lo que estamos haciendo sin darnos cuenta. La biología nos lleva sumada a papá y mamá que traemos ahí, que ni sabemos que lo traemos, y de acuerdo a eso elegimos, tenemos relaciones sexuales y entramos en una relación de pareja, ¿no? Hasta ahí es como vamos funcionando, ¿no? En esa relación de pareja entramos pues desde una postura completamente ciega, porque fue la biología y fueron nuestros condicionamientos. Baja la química y ¿qué nos queda a los 10, 12 meses? ¿Qué nos queda? ¿De qué nos vamos dando cuenta a los 12 meses? Mira, lo que va quedando es, como no hay un vínculo real de corazón a corazón, normalmente los vínculos en muchos casos son por necesidad, miedo a la soledad, costumbres y hábitos. Es impresionante las costumbres y los hábitos, ¿no? Pero te digo mucho el miedo a la soledad. Y ¿sabes qué? También he observado mucho el miedo al cambio. Entonces, pues ya me quedo aquí y ya estoy cómodo aquí. Y conforme va avanzando, todavía después de ese año, hay una parte muy bonita que se queda en las relaciones y luego va bajando por esta octava que te di. Por eso no te has dado cuenta que cuando una mujer se quiere casar, pues le aprietas así durísimo a que sean los primeros 2 o 3 años, porque si no, saben que igual al hombre ya después le da flojera, porque ya cayó en un confort, porque ya la emoción disminuyó. Pero imagínate algo súper interesante. Te casas
Y entonces ves a la mujer como mujer y tú al hombre como hombre, ¿no? Y tus relaciones sexuales, aunque llegan a un equilibrio, no terminan, llegan a un equilibrio, ¿ok? Y están en ese equilibrio hermoso y demás. Y luego la mujer se embaraza y tiene un hijo. Y entonces toma ese hijo, lo empieza a amamantar. Y entonces el hombre la mira amamantando. Y yo te dije que saca significados. Entonces la mira amamantando, entra a buscar qué significado tiene con eso y dice, mi mamá. Y entonces empieza a mirar a la mujer como mamá. Y entonces viene algo súper importante, que el deseo disminuye. Hay parejas en las que no, pero te puedo decir que la gran mayoría, una vez que nacen los hijos, la sexualidad baja mucho. Y entonces, no sé si has oído que ya hasta dicen entre broma y broma, mira, es la mamá de mis hijos, ¿no? Oye, es el papá, ¿no? Y con los chavos le dicen, oye, pues dile a tu mamá. Pero la palabra mamá, mamá, mamá está presente como un diálogo ahí. Y entonces esa palabra tiene un significado. Entonces, coloquialmente decimos entre terapeutas, ¿quién quiere hacer el amor con su papá o su mamá? Sí, no, nadie. Y entonces llegan una gran cantidad de personas a terapia tratando de arreglar su vida sexual, ¿sabes? Muchas más de las que te imaginas. Lo que pasa es que la gente no te lo dice. No, yo estoy súper bien, porque como por ahí dicen, en lo que más miente la gente es en el sexo y en el dinero, ¿no? Siempre tratamos de aparentar algo. Entonces, el decir, hay algo con mi sexualidad que no estoy sintiendo bonito o que ya no deseo al de enfrente o no sé, y entonces llegas a terapia y entonces finalmente puedes decir, oye, ¿qué crees me está pasando esto? Hey, tranquilo, es algo que sucede, ¿no? Es algo que sucede normalmente. Hace muchos años conocí un gran terapeuta sexual y él me decía que después de los primeros años, las parejas siempre pensaban en alguien más a la hora de estar teniendo relaciones sexuales para poder tener una excitación. Y él decía, es normal. Y yo me quedaba pensando, todavía no empezaba el camino del conocimiento, y yo decía, pero ¿por qué ven normal algo que no es normal? Si yo estoy aquí con mi esposo, pues no me gustaría que él estuviera con alguien. Me decía, no, es natural, todo mundo lo hace. Y conforme fui avanzando en el proceso del camino del conocimiento, dije, claro, porque tengo que pensar en un hombre al que yo no identifique como mi papá, y viceversa, ¿no? Sí. Para poder volver a sentir esa excitación, porque si no, imagínate lo que sientes, ¿no? Dices, ¿cómo voy a excitarme? Y entonces, mucha gente que me dice, es que ya no me gusta, no es que no te guste, es que no le estás viendo como quien es, estás viendo a su papá o a su mamá. ¿Cómo darte cuenta? Sé que es una pregunta muy amplia, pero a ver, vamos a ver si podemos acotarla. ¿Cómo se puede alguien dar cuenta que está viendo a su pareja ya como su papá o como su mamá? ¿Qué señales hay? ¿Qué indicios? ¿Cómo se da cuenta la gente? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo notas tú? No se dan cuenta. O sea, lo primero que llegan es a decirte, tengo un asunto con mi pareja. ¿Sí? O sea, lo primero que llegan a decirte, pero no se dan cuenta. Cuando ellos están ahí es cuando les explicas qué es lo que está sucediendo o ellos los vas llevando a que ellos vean y dices, claro, ellos mismos te acaban diciendo, es que me casé con mi papá o mi mamá. Cuando empiezas a llevarlos a ver qué patrones tenían sus papás en la infancia y qué patrones tiene su pareja, ¿no? Y entonces solitos dicen, ¡bingo! ¿No? Estoy acostándome con mi papá o mi mamá. Pero es un proceso en el que ellos van viendo cómo trasladan de la infancia para acá, ¿no? Pero normalmente así, sin que alguien te abra un cuento en una terapia, no te vas a dar cuenta. Lo van a vivir, pero no se van a dar cuenta. Exactamente, como la gran mayoría de las parejas que llevan muchos años. Mira, tú ves a todas estas personas que llevan años ahí y los ves y están aburridos,
están porque tienen que estar. Es impresionante, ¿no? Es por esta costumbre, porque nos dijeron mucho que vivir en pareja, que tener familia, etcétera, etcétera, era lo más importante. Y nos los metieron como un sistema de creencias impresionante. Entonces, casi que naces y a la niña le ponen a la muñequita para que empiece a jugar, a que va a ser mamá y ya la condicionan, ¿no? Y al hombre, y tú eres el hombre fuerte y el hombre de la casa, y le empiezan a meter todas estas creencias para empezar a mandarlos a un destino que es, tienes que tener pareja y tener una familia, ¿no? Y entonces ya nos creímos esa creencia como si fuera nuestra verdad. Entonces la gente, aunque esté después de años con una pareja aburrida y no sienta este shot de emoción, esta pasión, esta belleza con su pareja, siguen ahí, sentados, viendo la tele, hasta los 80 años que uno se muere y se muere el otro, ¿no? Todo por un sistema de creencias. Pero saben que, y porque nadie les dijo que podían vivir de otra manera. No necesariamente que cambien y cambien y cambien, ¿no? Sino quitarle el disfraz a la persona de al lado y hacer este bello proceso de recapitulación para poder quitar todas esas memorias y finalmente mirar a la persona y decir, ¡wow! No eras mi papá, era Sergio, ¿no? Y entonces empieza un reconocimiento. ¿Y qué sería si, digamos, si pasó, si existe, que yo sé que no existe, pero bueno, tengo que pedir algo así, paso ABC, algo que les dejemos me gusta que este programa siempre deje algo de información útil, ¿no? Prenda una curiosidad, me gusta que prender una curiosidad, me gusta como hacer que la gente se pregunte y diga, ok, hay esta opción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino deseable para una pareja? ¿Cuál sería así el camino deseable para que no caigan en la monotonía? ¿Cuál sería el camino deseable para cuándo tener sexo? ¿Desde dónde? ¿Cuál sería así como el camino deseable? Bueno, mira, lo primero que yo creo es que las personas primero deberían de observar y borrar todas esas memorias. Es lo primero, porque la verdad, Sergio, aunque yo te diera una receta, mientras la gente esté condicionada y viviendo en su pasado y no tenga y haya vaciado todo este anaquel de información, imagínate que es una despensa llena de latas viejas. Por más que quieras, mientras tengan todas las latas viejas, ninguna receta va a funcionar. Paso 1, identificar y borrar memorias, que es la recapitulación. Y borrar todas las memorias de tu pasado, para poder vaciar el anaquel. Segundo, entonces empezarás a decidir desde la libertad con quién quieres vivir una experiencia. Y la otra, no te acuestes la primera cita. Primero, vincula, conoce a esa persona y graba una información de esa persona que no tenga que ver con el sexo, porque todas las parejas pasan por diferentes etapas en sus relaciones, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, igual alguien se embaraza y por alguna circunstancia no tiene sexo en todo el embarazo, o un hombre cae en una crisis emocional y de ansiedad y no quiere tener relaciones durante meses con su pareja. ¿Y que entonces no vas a vivir como bonito y como rico con esa persona? Entonces yo les recomiendo de verdad que primero metan otro tipo de información que tenga que ver más con la persona, sus gustos, o sea, cosas más hermosas, y se llenen de esa información antes de tener relaciones sexuales. Y mucha gente me dice, oye, Marce, ¿y cuánto tiempo? Y siempre les contesto, no soy tu mamá. No. O sea, yo no te puedo decir cuánto. Es algo que se siente aquí. Es algo que dices,
ya estoy sintiendo muy rico por esta persona aunque no tenga sexo con él. Ya es, lo que siento por él es más importante que el sexo. Fíjate, nada más te quiero cerrar rápido con esto. Tengo una pareja de pacientes que exactamente les di esa receta y el hombre, y digo, te digo lo que me dijo el hombre, porque el hombre tiene mucha más testosterona. Me dice, ya ni siquiera me interesa el momento en que me vaya a acostar con ella, de lo rico que siento con ella, de lo rico que huele, de lo rico que siento al abrazarla y al tocar. Me dijo una cosa bellísima, la temperatura de su cuerpo. Me dice, estoy tan lleno de eso que me imagino que nuestro encuentro sexual va a ser muy lindo, pero ya ni siquiera es algo que busque como algo primordial porque estoy increíblemente feliz por lo que estoy sintiendo con él. Y dije, wow, le dije, gracias por compartirlo. Ahora, otra pregunta que yo creo que sí cabe. ¿Qué sucede a nivel campos, a nivel información? ¿Qué sucede cuando dos personas tienen un encuentro sexual? Muchas cosas fuertes y la gente no lo sabe. El campo de información de la otra persona entra a ti porque hay un intercambio de fluidos y el agua es un gran conductor de información. ¿Recuerdas este bello doctor Emoto que sacó las fotos de los cristales del agua, ¿no? Entonces, cómo el agua tiene esta información, ¿no? Y entonces imagínate que tú estás intercambiando información, que eso es otra cosa que les digo mucho, no solamente en terapia, sino en todos los talleres que doy, les digo esta frase para que sean más responsables. Cuando veas a alguien y digas, me voy a acostar con esa persona, primero di, sus miedos serán mis miedos, sus carencias serán mis carencias, porque tomas todo su paquete de información y te lo metes adentro. Es impresionante. Entonces imagínate toda la limpieza energética que se tiene que hacer para limpiar todas tus parejas sexuales. Y es súper importante hacerlo, porque tú no sabes si estás teniendo un momento de carencia porque tienes una memoria de alguien más. Claro, acuérdate que tu pensamiento genera tu realidad, pero de repente empiezas una plática interna tuya que antes no tenías. Y cuando he dado pláticas o la gente me dice, tienes razón, yo antes no tenía tal miedo. Una persona me decía, yo no tenía miedo al terremoto. Y me acosté con una persona que le apanicaban los terremotos y empezó un ruido mental adentro de mí de, ¿y si se cae el edificio? Y, o sea, sí empecé con ese ruido mental. Y ese ruido mental va a fabricar tu realidad, porque hace que los átomos se junten y generen materia. Entonces vas a empezar a fabricar también los daños de la otra persona. Así de impresionante y de impecable tiene que ser tu elección con la sexualidad. Claro, que eso nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo toma en cuenta. Nadie lo toma en cuenta. Y es un gran punto también para bueno, pues ir conociendo a alguien sin tomar toda la información, porque si tomaste ya la información, se mezclaron los campos, entonces, si de por sí no estamos ni siquiera conscientes de nuestro ruido y sumamos más ruido, entonces... Claro. Por eso entre broma y broma les digo, sean elitistas energéticos, ¿no? O sea, busquen, cuando tú empiezas un proceso espiritual de autoconocimiento, como vas a estar más depurado, vas a traer a tu vida a alguien más depurado, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo que primero trabajen en ellos para que lo que atraigan sea mucho más completo, sea mucho más limpio y carguen con muchos menos daños, ¿no? No busques a alguien, primero trabaja en ti y luego atraes a alguien mucho más limpio para gozar, ¿no? Sí, eso me gustaría que quedara clarísimo, porque por ahí dicen que los opuestos se atraen y no hay nada más falso que eso, ¿verdad? Lo que quieren decir con los opuestos hablan más bien del carácter, no de la limpieza. La misma velocidad atrae la misma velocidad. Entonces, si tú ya tienes una vibración linda, vas a atraer a alguien con esa misma vibración. Sin embargo, el carácter puede ser opuesto. O
sea, alguien puede ser mucho más expresivo o más, no sé, este carácter. Por eso me voy a ir un poco ¿has oído del eneagrama? Sí. En el eneagrama hay gente que lo ha manejado por números y hay gente que lo maneja por nombres, ¿no? Y quizá para todo el mundo sea familiar ese término marcial y venusino, ¿no? Y entonces un marcial atrae una venusina o viceversa, ¿no? Entonces es el que es un poco más controlador, dominante, y entonces atrae a alguien con una energía un poco más sutil, una energía más, otro tipo de carácter, ¿no? Más que nada. Ahí es cuando dicen atraes opuestos. Igual uno es súper activo, súper movido, y igual el otro es más creativo, etcétera, etcétera. A eso nos referimos. Creo que la gente se refiere con opuestos, pero tienen la misma velocidad. Exacto. Como velocidad, frecuencia vibratoria. Vas a traer a alguien que está vibrando igual que tú. Exactamente, exactamente. Y nada más también que es interesante, aunque no es el tema de hoy, es por qué decimos que atraemos opuestos, porque si yo todavía no llego a tener una completitud, entonces atraigo a otra persona que tiene los fragmentos que yo todavía no tengo. Entonces por eso dicen, nos unimos en medias naranjas, por eso traes al opuesto, porque buscas que alguien te aporte lo que tú no tienes, ¿no? Y entonces media naranja y media naranja forman una naranja completa, pero imagínate la belleza de decir, yo me completo, ya traigo a alguien completo y somos dos naranjas completas caminando de la mano. Nadie necesita a nadie. Y ahí es cuando se encuentra el verdadero amor. Ya no te necesito. Quiero caminar contigo. Por supuesto, estaba, wow, increíble de alcanzar. Ahora, ya casi para cerrar, me gusta siempre escuchar cómo definen las personas el amor. ¿Cómo definirías tú el amor? ¿Cómo defines el amor? Ay, Sergio, esa es una gran pregunta, porque pues es que el amor en Planetilandia, como lo vivimos todos, está basado en necesidad. Así lo percibimos desde la niñez, porque nuestros papás se casaron con el condicionamiento de sus padres. Entonces lo que vemos en nuestros padres es una necesidad. Y así nos condicionaron. Y como repetimos lo mismo, entonces nos unificamos desde una necesidad. Lo que te explicaba de por qué no estamos completos. Entonces, pues eso no es amor, Sergio. Eso no es amor. Para mí, el amor es lo que te dije hace rato. Me completé y no te necesito. Y como no te necesito, puedo sentir rico por ti. Rico por ti, porque no me voy a enojar porque no me des algo que yo necesite, porque yo me lo puedo dar a mí mismo. Y cuando tú ya comprendes que tu pensamiento empieza a fabricar tu realidad y que tú eres el que estás proyectando tu película una y otra vez, entonces dejas de pedirle al de al lado y ya no le pides. Y ahí es lo que es, para mí es el amor. Dos esencias completas caminando de la mano en lugar de necesitándose. Entonces, ¿cuánto amor existe en el planeta? Imagínate. Un día un hombre sabio me decía, la gente cree que ha amado. Nada más erróneo que ellos, nada más erróneo que eso, ¿no? Sienten bonito porque se sienten seguros, pero no tienen una conexión de corazón a corazón. Entonces la belleza del proceso, de este bello proceso, es encontrar finalmente cómo vincularte con los demás desde el amor. Y eso se logra cuando ya no los ves como los personajes de tu infancia y los puedes observar tal cual son. Wow. Pero hablar del amor nos podría llevar muchas horas. Sí. Perfecto. Marce, pues nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por esta plática, por este tema tan importante y tan diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar del sexo y la pareja. ¿Dónde te encontramos? Tus redes ya me dijiste que son @Sabina
con Sabina. ah.mx en Instagram y en Facebook. Sí. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Qué tienes para la gente? ¿Tienes talleres? ¿Qué tienes, Marce? Soy terapeuta desde hace muchos años en estas técnicas de recapitulación y doy talleres. Ahorita voy a dar uno próximamente de sexualidad y en la página se encuentran todos los talleres para que los puedan escuchar. O sea, tienes una página en donde se pueden escuchar tus talleres. Y se están subiendo algunos, se empiezan a subir algunos y otros ya están en proceso de edición para ponerse ahí. Y si alguien quiere alguna terapia personal, pues me puede mandar un WhatsApp al 55 64 22 96 69. Perfecto, Marce, muchas gracias. ¿Y tu web es sabina.mx también? Esa es tu web, y ahí están los talleres, y ahí está información de todo. Estarán próximamente, yo creo que se estarán subiendo en unas semanitas ya, están en ese proceso, pero ya los talleres ya están, además están listos para poderse montar. ¿Y das uno de sexualidad cuándo? La semana que entra, sábado y domingo. Okay. Espero volverlo a repetir pronto. Ok, pues esperemos que sí se repita. En cuanto lo repita, se los anuncio rápidamente, porque son una maravilla, porque son muy prácticos, ¿no? No solamente es la teoría, sino es toda la práctica para poder mover todas esas memorias de sexualidad y empoderar esta energía sexual que tenemos todos, no solamente para tener una vida en pareja, sino porque la energía sexual nos trae bienestar y prosperidad. Ya quiero ir. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela. Esto fue Love Talks. Como todos los viernes, estamos aquí a las 9 de la mañana por Radio 13. Les recuerdo las redes del canal, Radio 13 Digital, en Instagram y el Facebook. Mis redes, @Sergio Love Talks en Instagram y sergiodelagarza.mx en Facebook. Muchísimas gracias, Marce. Hasta la próxima.